Desde 5:22 hasta 6:12 hemos visto una conversación entre Moisés y el Señor. Moisés se acerca al Señor en oración porque los israelitas no lo quieren escuchar. El Señor le responde y luego Moisés vuelve a objetar con unas palabras que ya habíamos escuchado antes, y era: yo soy torpe. Y de repente, hermanos, pareciera que él abre un paréntesis, detiene su tema y empieza a decirlos en el 14. Estos son los jefes de las casas paternas. Esta sección, hermanos, no está aquí en vano. Sí es un tanto abrupta, porque parece que corta el tema y aparece de repente. Sin embargo, tiene una razón de ser, de que estar aquí, y al ser palabra inspirada, tiene que ser expuesta también. Realmente, como hemos visto cuando estudiamos Génesis, las genealogías están llenas de riqueza y de objetivos, y poder estudiarlas también es algo que es fascinante y algo que nos brinda también mucha congruencia en los temas que vamos a tratar y esperanza para el futuro de nosotros también. Entonces, desde el 6:14 hasta el versículo 26 son las genealogías de Moisés, y de ahí en adelante hasta 7:7 vamos a mirar una especie de resumen, como una forma de Moisés volver a retomar lo que estaba hablando, porque si ustedes se dan cuenta, la historia como tal se detiene en el versículo 12, cuando Moisés dice: soy torpe. Entonces el escritor, como se da cuenta que hay un paréntesis y que pareciera que cortó el tema, él trata como de retomarlo, y así lo hace en el 7, en el 6:30, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Trata de retomarlo. Moisés responde: yo soy torpe de labios, ¿sí? Trata como de volver a comenzar lo que cortó de forma abrupta. Y del 7:1 pues continúa escribiéndonos más respuesta de Dios de la que ya está en el capítulo 6. Entonces, de esa manera se cierra el paréntesis y continuamos adelante, ¿sí? Entonces, desde el versículo 14 vamos a encontrarnos, hermanos, una línea genealógica, pero que es curiosa. De hecho, si usted lee la Biblia con detenimiento, tiene que hacerse esa pregunta: ¿por qué solamente aparecen, miren, versículo 14, Rubén, versículo 15, Simeón, versículo 16, Leví? De los hijos de Israel no aparecen los 12, sino solo 3. Entonces, tras de que corta abruptamente el tema, no nos da completa la genealogía. Entonces eso puede dar cierta inquietud a aquel que lee la Biblia con detenimiento. Vamos a tratar de resolverla, esa inquietud, entonces en esta mañana. Si se dan cuenta, hermanos, sí es un paréntesis que se abre aquí, y también se toca a los primeros hijos de Israel en cualquier orden, tanto como hijos de Lea como de hijos de Jacob. Son los primogénitos: Rubén, Simeón y Leví. Es como si Moisés quisiera darnos a entender que el primogénito va a tener una importancia especial, quizás por 2 razones. Primero, el Señor ha dicho: Israel es mi primogénito. Segundo, el Señor ha dicho: yo mataré al primogénito de Faraón. Entonces nos está mostrando, hermanos, que de estas 3 líneas, que eran los primogénitos de Jacob, de ahí va a venir una línea especial que luego va a ser tomada como la del sacerdocio. Si se dan cuenta, ni siquiera nos muestra Moisés a sus propios hijos, sino que él se concentra en los hijos de la primera, de la línea directa, o sea, el mayor al mayor, al mayor al mayor, en línea recta. Por eso se concentra en Aarón. Sí, eso lo vamos a mirar en esta mañana. De todas maneras, hermanos, conste que este registro no es exhaustivo. Hay muchas cosas que se pasan por alto en esta línea. Por ejemplo, miremos un ejemplo. En el versículo 18 se nos dice que Coat tuvo a Amram, Ishar,
Hebrón y Uziel, ¿sí? 4 hijos. Miren el 21, nos dice la de Ishar, 22 Uziel, y en el versículo 18 nos dice, el versículo 20 nos dice Amram. Pedro pasa por alto de Hebrón, ¿sí? No nos cuenta nada de Hebrón, solamente lo menciona. Entonces son detalles que nos muestra que esta línea genealógica que está aquí no es exhaustiva, no pretende profundizar ni contarnos cada detalle, no, porque su propósito es hablarnos de Aarón, porque Aarón va a ser el sumo sacerdote. Entonces con eso se va a justificar por qué fue el escogido, y también se va a justificar por qué Moisés fue escogido, porque son descendientes de línea directa del primogénito de Israel, ¿sí? También, hermanos, esto nos va a servir como una conexión entre Moisés y Aarón con el pacto con Abraham, porque Abraham, el pacto con él consistía en darle una tierra prometida a su descendencia física, ¿sí? Entonces, con estos textos se nos está mostrando que Moisés y Aarón hacen parte de esa promesa porque son hijos legítimos, porque son hijos que tienen pruebas de que provienen en línea directa de Jacob, ¿sí? Entonces de esta manera se demuestra que Moisés y Aarón no son dos fulanos cualquiera, que Moisés no es el hijo de la hija del faraón, sino que son dos israelitas genuinos, que van a hacer una obra de Dios. También nos va a servir esta analogía, hermanos, como una especie de tercer punto, porque por medio de ella vamos a mirar la posición que tienen Moisés y Aarón en el clan. Si se dan cuenta, el primogénito de Leví, en el versículo 16, es Gersón. O sea, probablemente los descendientes de Gersón serían los líderes del clan de Leví, de la tribu de Leví, ¿sí? Y Amram, aunque viene directamente de Coat, dice que tuvo a Aarón, a Moisés, o sea, nos está dejando ver que de una u otra forma Moisés y Aarón no tienen una posición sobresaliente. O sea, son primogénitos, son descendientes importantes, pero no tienen el liderazgo del clan completamente. Y como cuarto, hermanos, esta genealogía nos va a servir porque nos va a mostrar otro detalle personal de Moisés. Moisés tiene un vínculo con los israelitas que es muy profundo. Este vínculo está en su sangre, está en sus antepasados. O sea, el libertador de Israel es un genuino israelita. Y es más, miremos este detalle. Uno de los hijos de Leví se llama Gersón. ¿Cómo se llamaba el primer hijo de Moisés? Gersón. O sea, él muestra ese vínculo que tiene con su familia, con sus antepasados en línea directa. O sea, él se identifica con ellos de tal manera que los nombres de sus hijos son en hebreo. Y uno de sus hijos se llama como uno de sus familiares, como uno de sus tataratíos. ¿Sí? Eso también, hermanos, es un detalle interesante de Moisés. Otra cosa que notamos en esta línea es que se nos dan las edades de algunos, pero esos algunos están seleccionados. El 16 dice, Leví vivió 137. Entonces fíjese, nos dice Rubén, Simeón, los pasa por alto y va a concentrarse a hablar de Leví. Como Leví es el protagonista, por así decirlo, de esta línea, nos va a decir la edad en la que murió. Es un detalle, hermanos, que con poco se tuvo, realmente. Nos dice que muere Leví de 137 años, habrá muerto en Egipto, hermanos, sería una de las generaciones que moriría después de la generación de José, ¿sí? Luego nos da la edad en el 18 de un hijo de Leví, que es Coat. Este Coat es importante porque de él va a venir Moisés y Aarón. Por eso lo seleccionan a él y nos dan ese detalle de él. Coat vivió 133 años.
Y como se siguen seleccionando a los más importantes para Moisés y Aarón, se nos va a dar ahora en el versículo 20 la edad en la que muere Amram. Selecciona a los varones, padres de familia en línea directa: Levi, Coat, Amram, ¿sí? Y luego nos va a decir, y Moisés tuvo tantos años y Aarón tuvo tantos, ¿sí? Está concentrado en los primogénitos. Como les decía, hermanos, esta genealogía es importante porque su propósito en realidad es resaltar la dignidad en términos de herencia, ¿no?, que tiene Aarón. Miriam es mayor que Moisés y Aarón, pero es que la línea va por los varones. Entonces el primogénito es Aarón, no Miriam, no, ella no es la primogénita. Eso no es un concepto bíblico en ninguna manera. Entonces el primogénito es Aarón, hermanos. Y todo esto va a justificarnos el sumo sacerdocio de él, y que de Aarón va a provenir los sacerdotes después. Por eso esta genealogía va a ir un poquito más allá. En el versículo 25 nos dice Eleazar, el hijo de Aarón, y nos va a decir el hijo del hijo. En el versículo 25, Finés. Realmente ellos son de la línea directa. Eleazar va a ser el sumo sacerdote en tiempo de Josué. Finés va a ser el sumo sacerdote en el tiempo de los jueces. Entonces, hermanos, vemos esa justificación de por qué se nos dieron esas genealogías preciso aquí. ¿Por qué no espero a más adelante? Nos va a dar aquí primero, hermanos, porque si Moisés y Aarón van a libertar, ¿quiénes son esos? ¿De dónde salieron? Aquí nos están diciendo quiénes son. A punto de comenzar, hermanos, el ataque divino contra los egipcios, se nos dice quiénes son los delegados del Señor. Bueno, versículo 14 y 15. Nos narra Rubén y Simeón. Ese es el orden de nacimiento, pero no nos explica por qué los pasa por alto, o sea, simplemente los menciona. No nos va a explicar por qué, hermanos, porque en Génesis ya nos dio suficientes detalles para saber que ellos perdieron la primogenitura. Ellos ya no eran reconocidos como los primogénitos. Ustedes se acuerdan, Rubén subió al lecho de su padre, y Simeón fue el que tramó, el autor intelectual, inmaterial, de la masacre contra Siquem. Entonces Jacob casi que les quita, hermano, los derechos de primogenitura. Aunque nacieron primero, son vistos como otros hijos normales. Y la línea entonces sigue Leví. Por eso Leví es escogido, hermanos, y de él surge la línea de los sacerdotes. Notamos menos detalle un tanto lamentable, ¿no? En el 15 dice que Simeón tuvo hijos con una cananea. Se supone, hermanos, que ellos estaban siendo guardados de los cananeos. Precisamente por eso el Señor los llevó a Gosén, para que crecieran allá. Pero Simeón, de todas maneras, tuvo una mujer cananea. Por lo menos solo tuvo un hijo, y fue el menor, el menos importante. Entonces, de todas maneras, se nos da ese detalle, hermanos, para mostrarnos también de alguna manera esta indignidad que tendría Simeón para poder ser el primogénito. Luego de ahí siguen los linajes de Leví, que aquí es donde más se detiene. Ustedes se dan cuenta que a Rubén y Simeón simplemente los menciona, y a Leví sí se dedica a hablarnos, como ya les mostré, de los principales de los hijos de Leví, de los levitas. También, hermanos, esta genealogía tiene otro propósito: mostrarnos el orden, la organización. Este pueblo es un pueblo visto de forma vulgar, es un pueblo visto como esclavos miserables, pero están bien organizados. Están organizados por tribus, que son las 12. Las tribus están organizadas por clanes, o sea, los hijos de los de la tribu. Y los clanes están divididos en familias paternales. Entonces, Israel es una nación muy ordenada, es organizada, hermanos. Eso es muy interesante.
Por eso el Señor va a decir mis ejércitos, que los va a sacar como ejércitos, ¿sí? Porque ellos salen en forma ordenada. Es un detalle también, hermanos, que hay que resaltar de nuestros antepasados israelitas. De Leví surge una tribu, se llama la tribu de Leví, los levitas. Y de los levitas hay 3 clanes, Gersón, Coat y Merari. ¿Sí? Eso nos va a servir porque en el libro de Números a cada una de esas líneas se les va a dar algunas funciones en el tabernáculo, ¿se acuerdan? Unos van a llevar las varas, lo que hoy diríamos tornillos, otros van a llevar los utensilios más sagrados, otros van a llevar los utensilios de segunda clase, ¿sí? Versículo 17. Ahora, Gersón. Gersón es un clan, los gersonitas. Gersón se subdivide en 2. Podríamos incluso hacer en nuestros apuntes el árbol genealógico para mirar ese orden que tiene. Gersón está distribuido en Libni y Simei, versículo 17. O sea, hay 2 familias paternales en Gersón. En Coat, versículo 18, hay 4 familias paternales, que como vimos, de la principal es que provienen Moisés y Aarón. 19. El clan de Merari va a tener también 2 familias, que son Mahli y Musi. Bueno, entonces, hermanos, la línea directa paterna iría de la siguiente manera: Israel, Leví, Coat y Amram, y Aarón y Eleazar. Sí, esa es la línea directa. Usted la va a encontrar mucho más exhaustiva, ahí sí, en el libro de Primera de Crónicas, porque en Primera de Crónicas incluso ya está el templo y todo, entonces cobra la importancia plena estas líneas genealógicas. Ahora miremos algo, hermanos, no sé si quizás se dieron cuenta. Generalmente Dios escoge el primogénito. Generalmente, no siempre. Ejemplo, Jacob y Esaú. ¿Sí? No siempre, pero generalmente lo hace. De los hijos de Leví, ¿quién es el primogénito? Gersón. Pero a Gersón el Señor lo pasa por alto. Hermanos, no se nos dice por qué. No hay una razón, hermanos, que nos muestre o nos explique por qué Gersón fue pasado por alto, por qué él no fue escogido como el primogénito. Lo único que podríamos decir es soberana elección. La gracia. El Señor quiso pasar por alto a Gersón y escogió a Coat. ¿Sí? Coat significa en hebreo congregación. Congregación. También significa aliado. Es un significado interesante. El concepto de asamblea, congregación y en griego iglesia va a cobrar tanta importancia que hasta hasta el clan más importante de la línea de Leví se llamaba iglesia, congregación. Qué cosas, ¿no, hermanos? Ahora nos habla de Amram, versículo 20. Amram es importante porque es el primogénito de Coat, el elegido, por así decirlo. Ahora miremos algunos detallitos aquí. Dice, Amram tomó por esposa a Jocabet, quien es tía suya. ¿Por qué dice que es tía? Quiere decir, hermanos, que Jocabet era hija de Coat. Sería ella una hija de menor de Coat. O sea, no estamos hablando de que él sea un muchachito y la tía es una señora mayor. No, hermanos, sabemos que sucedía en familias como esta, que había una persona que podía tener un tío que incluso sería menor que él. Entonces es muy probable que esa mujer haya sido menor que él, o por lo menos contemporánea. Entonces, Amram se casa con Jocabet. También en este pasaje vemos la iniciativa masculina de formar el hogar.
Y es precisamente lo que nos había dicho 2.1. ¿Se acuerdan? En el 2.1, si quieren vamos para allá. Un hombre de la familia de Leví, ¿sí?, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Ven? Es exactamente lo que ya nos habían dicho, pero ahora están siendo un poquito más específicos. También notamos algo importante, hermanos, en este versículo 20, y es que en las líneas genealógicas los que cobran importancia son los varones. Dese cuenta que cuando se nos dicen los hijos de Coat, no se nos menciona a Jocabed, solamente menciona a los varones. ¿Sí? A Jocabed la menciona como una excepción. ¿Por qué? Por el papel de importancia que tuvo ella en el plan de redención, en la liberación de los israelitas. Ella fue la madre de Moisés y Aarón. Entonces Moisés anota el nombre de su madre ahí. Pero es una excepción, hermanos, porque a todas las demás mujeres no las menciona siquiera, las pasa por alto. Eso nos deja ver la prevalencia patriarcal, masculina. Las líneas son contadas por los varones y generalmente solamente cuando va a provenir un hijo importante se nombra a su madre, o si es un varón importante y toma una esposa es probable que la mencione. Otro ejemplo, hermanos, de que la mujer ni siquiera era mencionada y era pasada por alto, es que cuando se nos habla de los hijos de Amram, más adelantico, no se nos menciona ni siquiera a Miriam. Dice que tuvo a Aarón y a Moisés. Nosotros sabemos que falta Miriam. De hecho, Miriam era mayor que ellos dos, pero ni siquiera los menciona. La mencionan, pues. ¿Sí? Eso, hermanos, demuestra el paternalismo que existe en la cultura bíblica. Otro detalle, hermanos, en ese solo versículo 20 hemos visto algunos detalles interesantes e importantes. Hay otro, dice que es una tía. ¿Eso no está prohibido? Pues, hermanos, esta relación va a ser prohibida a partir de Levítico 18. Levítico 18:12 prohíbe tener relaciones con una tía o con un sobrino. Sin embargo, hasta este momento estaba permitido. Por lo tanto, no había pecado de que Amram tomara a Jocabed. No había pecado. Dios bendijo eso. Ya vimos de qué manera les dio un hijo hermoso, ¿sí? Les dio la fe salvadora, en fin. Pero de ahí en adelante, hermanos, ya estaría prohibido, y hoy lo está, tener relaciones con una tía, con un sobrino. Es algo pagano, incestuoso. Amram y Jocabed tienen a Aarón y a Moisés. Amram muere de 137 años. Hermanos, otro detalle, es imposible precisar si Amram estaba vivo cuando Moisés y Aarón llegan a liberar al pueblo. Es completamente imposible precisarlo. Hay muchas razones, hermanos, pero pues no voy a dar tantos detalles de eso, que si el Señor no nos lo dio es porque no era importante. Versículo 21. Ahora nos va a dar una información que nos va a parecer un poquito curiosa. Hemos visto que se está concentrando en los principales hijos, por eso nos mencionan a Amram. Pero ahora nos va a mencionar a un tal Coré. Nos va a decir, Ishar fue el padre de Coré, Nefe y Sicri. Y en el versículo 24 se nos va a decir, y Coré tuvo 3 hijos. ¿Sí? Pues, hermanos, ese detalle es importante porque nos va a dejar ver que Coré era importante en el clan. Coré era el primogénito de Ishar. Probablemente él sería uno de los líderes del clan, no solamente de Coat, hermanos. Eso nos va a permitir comprender más, hermanos, por qué este hombre tuvo la facilidad de reunir a los ancianos, ser el cabecilla de la división en el desierto, en el libro de Números.
En fin, versículo 22 dice, también se nos dice los nombres de los hijos de Uziel. Ya vimos, se saltan a Hebrón, no nos mencionan a Hebrón, los hijos de Hebrón. Pero son solamente para ser mencionados, no más. Quizás, hermanos, los mencionan porque tendrían importancia dentro del clan, probablemente. Versículo 23. Ahora se va a concentrar en hablarnos del primogénito de Amram. ¿Que quién es? Aarón. Dice, Aarón tomó por esposa a Elizabeth, otra vez la iniciativa masculina. Aarón sigue el buen ejemplo de su padre. Y fue y tomó a una hija de Aminadab, hermana de Naasón. ¿Quién es? ¿De dónde viene esa mujer? ¿Ella es israelita? Claro, hermanos. Si quieren pueden mirar Números 2:3. En ese texto se nos dice que Naasón era príncipe de Judá. Era el más importante de la tribu de Judá. Y resulta que Aarón toma por esposa a la hermana de él. Entonces es una israelita, hermanos, una de la tribu de Judá, una mujer importante de los mismos israelitas. ¿Sí? Con ella Aarón tiene 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero debido a que Nadab y Abiú mueren, después vamos a ver las razones, en el desierto la línea va a continuar con Eleazar. Por eso Eleazar se menciona en el versículo 25, porque él va a ser el heredero, por ser el primogénito, es el heredero de el sacerdocio. Eleazar significa auxilio de Dios. Y se nos dice hasta este otro detalle, hermanos, él también toma esposa. Nuevamente, mire, triple énfasis de la iniciativa masculina de comenzar un hogar. Se nos menciona ese detalle porque con Eleazar es que va a continuarse el orden sacerdotal aarónico. Y toma por esposa a una hija de Futiel. Y tiene a Fines. ¿Quién es Futiel? Hermanos, ese personaje es todo un misterio. No se sabe quién es Futiel. De hecho, hay 2 teorías. Algunos piensan que este Futiel es el príncipe de los hijos de Isaacar, que aparece en Números 1. Y otros piensan, debido al nombre Futiel, porque ese nombre tiene algunos significados interesantes, pareciera que Futiel es un apodo de uno de los príncipes de Leví. No se nos dice quién, pero que es alguien importante del clan de Leví. Entonces no se nos da más detalles, hermanos. Y eso es lo único que sabemos de Futiel. Nunca más vuelve a ser, nunca más vuelve a mencionarse de una manera que nos dé más detalles. Este Futiel. Versículo 26. Este es aquel Aarón y aquel Moisés. ¿Ven? O sea, ya en el versículo 26 se nos da por qué fue que hizo esa pausa, para decirnos quiénes son. ¿Sí? Ese versículo 26 justifica por qué se hizo toda esa, diríamos por acá, esa vuelta. Era para llegar a esto. Este es aquel Moisés, este es aquel Aarón. Miremos un detalle interesante en el 26. Este es aquel Moisés y Aarón. Y ahorita el orden, ¿quién iba de primero? Aarón. Y ahora vuelve otra vez Moisés a estar primero. Porque por derechos de herencia, el que está primero es Aarón. Pero el que Dios llamó para esta labor profética es Moisés. Entonces Moisés siempre va a ir primero. Pero todo el llamado que Moisés tuvo se va a quedar con él. Los hijos de Moisés no van a tener importancia realmente. No van a heredar el ministerio de Moisés. Los hijos de Moisés
van a ser otros levitas más. Porque el que tiene la línea es Aarón. Miren eso, hermanos, también muy interesante. Pero en lo que al llamado se refiere, en lo que al éxodo se refiere, Moisés pues tiene más importancia. En el 26 dice que ellos reciben la orden del Señor de libertar a los israelitas de Egipto. En ejércitos, ¿no? Ya les explicaba qué significa la forma en la que están organizados, ¿no? Ya se nos ha mostrado en la genealogía un poquito de ese orden que tienen. Y también la expresión ejército significa que son mucha gente, son multitudes. Ya eso lo vimos en Éxodo 1. Versículo 27. Fueron estos entonces, hermanos, los primogénitos de Amram, los que fueron a entrevistarse con el faraón para sacar a los israelitas de Egipto. Fueron ellos. ¿Sí? Entonces, luego de habernos identificado a Moisés y Aarón con sus familias, ahora el autor quiere retomar lo que dejó, ¿sí? Quiere retomar lo que ha estado hablando. Entonces empieza a hacernos un resumen, hermanos, de lo que hasta este punto se ha logrado. Versículo 28. Primero, Yahvé se está comunicando con Moisés en Egipto. El Señor le habló a Moisés en el monte Horeb, le habló en Madián y ahora le está hablando en Egipto. Los oráculos que Moisés va a recibir están siendo dados en Egipto. Entonces todo comienza con un llamado divino. Versículo 29. Es a Moisés a quien el Señor se presenta como yo soy Yahvé. Sí, nos está haciendo un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Ese es un resumen. Versículo 29. Y le da una orden ¿de qué? De comunicar sus palabras al faraón. Entonces, los primeros puntos del ministerio de Moisés consistían en transmitir de forma fidedigna, en forma textual, lo que Dios le decía, él tenía que decírselo. Primero a Aarón, luego a Faraón. Versículo 30. Pero cuando el Señor lo llama, hermanos, ya lo vimos en capítulo 4, capítulo 6, Moisés dice que él se siente torpe. Ya sabemos que es que él se siente incapaz de hablar. Pues hermanos, es una presión muy fuerte realmente. Va a hablar en nombre de Yahvé. ¿Quién ha hecho eso antes? Melquisedec. ¿Quién más? Hablar en nombre de Yahvé. Y no solamente eso, hermanos, sino también hacerlo delante de un rey. Pues él se siente incapaz, siente como ese pánico de hacer esta misión. Eso significa que es torpe, ¿no? No que significa que sea tartamudo. Ese tema también ya lo vimos. 7.1. Ahora, hermanos, se nos van a dar unos detalles también. Esto ya se ha hablado. Dice que ¿de qué manera Dios rompe esa objeción? Moisés dice, es que yo soy torpe. Dios dice, ay, verdad, me equivoqué. Ay, es que usted no era, yo iba a llamar era Gersón. No, yo iba a llamar era Coré. Fue que me equivoqué, qué pena. No, hermanos, el Señor no va a seguirle la idea a Moisés, sino que va a tumbarle su objeción con unas palabras realmente muy contundentes. Puedes que seas torpe para hablar, pero te he hecho Dios para Faraón. Eso es muy fuerte, hermanos. Te he constituido Dios para Faraón. Ya hemos mirado un poquito sobre esa expresión y veíamos que no significa que nosotros seamos dioses o que los que tienen ministerio sean dioses. No, hermanos. Esta expresión, yo te he constituido por Dios para Faraón, aparece en el 4:16 y eso también ya lo miramos un poquito. Significa, primero, que cuando Dios fuera a cumplir la misión,
que cuando Dios fuera a hablarle al faraón, Moisés iba a tener la autoridad divina para hacerlo. Es algo así como si Dios le dijera: no temas porque te he dado toda la autoridad para que cuando te pares ahí estés firme y hables en mi nombre. Eso, hermanos, es muy alentador. Él acaba de decir que se siente incapaz y Dios le está diciendo: yo te he hecho capaz. Yo te he capacitado. Otra cosa, hermanos. Miren el detalle. Dice: yo te he constituido por Dios para Faraón y Aarón será tu profeta. O sea, que cuando Moisés se acerque ante la corte real y está este hombre allá arrogante y semidios en el trono, Moisés no le va a hablar directo al hombre, va a hablarle a Aarón para que le diga. Eso va a ser ofensivo para Faraón, hermanos, porque Faraón se siente un Dios. También eso es lo que hace que él se oponga. Esta gente está igualada, yo soy el que, ¿por qué les hablo directamente? Pero no, vienen, hermanos, los representantes de los esclavos y uno toma una posición como la del mismo Faraón. Eso es lo que significa yo te he hecho Dios. Faraón era un Dios con D minúscula para ellos. Pues ahora Moisés va a ser un Dios para Faraón. Aarón va a ser el portavoz de Moisés frente al Faraón. Por eso dice: Aarón será tu profeta. También, hermanos, eso significa otra cosa. De hecho, esto es como una predicción. Faraón ya no va a ser ese arrogante altanero. ¿Quién es Jehová? Holgazanes. Como Moisés es un Dios para él, Faraón va a mostrarle respeto. Va a tener que aprender a respetar a Moisés. Lo va a tener que honrar ahí en la corte. Y así va a ser, hermanos. Vamos a verlo más adelante a Faraón diciendo: por favor, ora por mí. Vamos a verlo a Faraón diciéndole a Moisés: he pecado. Vamos a ver al Faraón diciéndole a Moisés: por favor, lárguense de aquí ya. Váyanse. Bien, se cumple, hermanos. Entonces, eso es lo que significa que te constituyó Dios. No significa más, hasta ahí. Moisés hablaba lo que escuchaba de Dios, el oráculo, se lo transmitía a Aarón y Aarón se lo decía a Faraón. Versículo 3. De todas maneras, hermanos, Dios le advierte. Esto puede ser un resumen o puede que Dios vuelva y le diga. No sabemos, hermanos, con exactitud. Probablemente sea un resumen de lo que ya se ha dicho antes, porque esto aparece en 4:21. Dios le advierte a Moisés que él va a endurecer el corazón de Faraón. Y en el versículo 13 nos dice por qué o para qué. Dice: multiplicaré mis señales y maravillas en Egipto. Dios va a endurecer al Faraón adrede para justificar su intervención sobrenatural en Egipto. Versículos 4 y 5. Volvemos a mirar algo que también ya estudiamos. Dios es el que endurece, pero a la vez la persona es la que se endurece a sí misma. Y ahí lo vemos, está muy claro. Quizás ese versículo sea más claro que el anterior. Dice: yo endureceré. Pero luego dice: y Faraón no querrá escucharlos. Ahí nos está mostrando, hermanos, esa relación inseparable que hay. Dios es el que endurece, pero la persona voluntariamente se obstina. Es algo, hermanos, que realmente es un misterio comprenderlo plenamente. Pero está ahí, textual, claro.
No vamos a hacer maromas para decir que Dios respeta el libre albedrío, pero tampoco vamos a decir que Dios lo transgrede y lo destruye. Vamos a ver un equilibrio, hermanos, entre ambos detalles. Dios es soberano y el hombre es responsable. Dios es, hermanos, todopoderoso y el ser humano es libre de decidir, ¿sí? Pero no vamos a darle importancia a la capacidad de decidir. Pero tampoco vamos a decir que se eclipsó completamente la decisión. No, hermano, es un equilibrio completo, casi como un 50-50. Sí, no 49-51, no, 50-50. Faraón no querría escuchar. Entonces Dios mismo con su mano poderosa va a ser el que saque a Israel de Egipto por sus ejércitos. Versículo 5, y sabrán que yo soy Yahvé. ¿Cuál era la pregunta del faraón? ¿Quién es Jehová? Pues se le va a contestar la pregunta. Vas a verla. ¿Que quién soy? Ah, bueno, yo le voy a mostrar. Tenemos un tiempito para eso. Sabrán, hermanos, y dicen, los egipcios, no solo Faraón, van a saber quién es quién, hermanos, van a saber quién es el Señor, todo el país. Y no solamente todo el país, todas las naciones van a conocer el nombre santo. Todas las naciones van a saber quién es Jehová por sus hechos, por liberar a su propia nación de un pueblo poderoso como Egipto. Dios va a hacer su nombre famoso que nunca jamás se va a olvidar. Ejemplo, en el tiempo en Deuteronomio, en el libro de Números más bien, el rey de Moab dice, esos dioses son muy poderosos porque vencieron a los egipcios. En el libro de Jueces vamos a ver a los incircuncisos diciendo, los dioses de ellos son muy poderosos porque vencieron a los egipcios. Vamos a ver en 1 Samuel, los filisteos, los dioses de Israel están en el campamento, fuimos derrotados porque ellos vencieron a los egipcios. En el libro de Esdras están recordando que el Señor derrotó a los egipcios. En el libro de Apocalipsis se canta el cántico que cantaron los israelitas cuando vencieron a los egipcios. Incluso todavía hoy, hermanos, hay documentales, incluyendo a National Geographic, que hablan del Éxodo. Y aunque tratan, hermanos, de buscar alternativas que expliquen los milagros, nunca jamás pueden concluir que no ocurrió. Porque fue un hecho tan impactante para todo el mundo que hay vestigio de que eso pasó regado en todas las naciones. De que un Dios haya hecho eso, hermanos. Y aún todavía hoy esos hechos que sucedieron siguen resonando. El eco de los juicios de Dios que ocurrieron en Egipto hace 5.000 años siguen retumbando. Hace unos 4.000, 3.000 años siguen retumbando todavía hoy. El nombre que se hizo el Señor fue para siempre famoso a partir de ese día. Versículo 6. Moisés y Aarón hicieron todo como Yahvé les mandó. ¿Sí ven por qué estoy seguro de que esto se trata de un resumen? Porque ya vimos que esto lo hizo Moisés ya. Ya Moisés ha estado obedeciendo. ¿Sí? Entonces esto parece más es un resumen, hermanos. No que hubieran habido nuevas órdenes, ni que hubieran habido nuevos oráculos. ¿Sí? Es muy seguro que esto sea obediencia de un resumen. Versículo 7. Para ese momento Moisés tiene 80 años, Aarón tiene 83. ¿Sí? Entonces este versículo nos deja ver que Aarón es mayor, es primogénito. Nos explica por qué no pusieron a cuidar a Aarón cuando el bebé Moisés estaba en la canastilla, porque era un niño de 3 años, un bebé, pues no podía protegerlo. En cambio Miriam sería mayorcita, tendría, ya solo miramos, probablemente más de 5 o sea una preadolescente. Se llevan 3 años. El dato de la edad de Moisés nos deja deducir que la esclavitud bajo el edicto, bajo el decreto de Faraón, ese de sacrificar a los niños
tendría como mínimo 80 años. Como mínimo, o sea, si partimos de que con Moisés fue que comenzó a darse el edicto, ese edicto entonces tenía 80 años en llevarse a cabo, porque en ningún momento se nos ha dicho que eso haya dejado de hacerse. Y las órdenes de un semidios, hermanos, no eran posible cuestionarlas o apelarlas. Entonces, eso es lo que llevamos hasta ahí, hermanos. Si Dios nos permite y nos da vida, la próxima semana vamos a continuar el capítulo 7 y ahí sí vamos a ver cuando el Señor le dijo a Moisés, ahora verás lo que haré. En el capítulo 7 vamos a empezar a ver, hermanos, lo que el Señor va a hacer contra Egipto. Oremos.